En el nombre de Jesús, te pido que tú me hables. Señor, yo decido en este momento poner toda mi atención en tu palabra y te doy permiso, Espíritu Santo, para que me hables en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Abra su Biblia, por favor, en Lucas capítulo 1, versículos 26 al 37. Vamos a leer una buena porción de la palabra del Señor. Entiendo que Dios quiere hablarnos y que es interesante que nosotros podamos descubrir algunas verdades, algunos principios que podemos extraer de esta palabra para nuestro corazón. Cuando usted lo busque, lo encuentre, se va a dar cuenta que habla de algo muy especial, de la historia de cuando el ángel apareció a María para anunciarle justamente que iba a ser la mamá de Jesús. ¿Lo encontró? Bien, Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 26 en adelante. La palabra del Señor dice de esta manera: al sexto mes, y uno se pregunta, ¿al sexto mes de qué? Al sexto mes de que el ángel había aparecido a Zacarías para anunciarle de que iba a ser papá, después de viejo artista. El ángel se le apareció cuando Zacarías estaba allí ofreciendo el sacrificio en el templo y le dice, ¿sabe qué, Zacarías? No, ¿qué? Y que después de viejo artista, hermano, vas a ser papá. No pudieron tener hijos nunca, su esposa era estéril, pero he aquí un milagro del Señor. Estaba anunciando el nacimiento de Juan el Bautista. 6 meses después de que Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, quedara embarazada de Juan el Bautista, el ángel se aparece a María, una joven, una doncella. Dice, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, comprometida, no casada, comprometida con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó, se confundió, no entendía qué era lo que estaba pasando, por qué estas palabras, ¿no? Y pensaba, ¿qué saludo sería eso? ¿No? ¿Qué le pasa a este? ¿Por qué me saluda de esta manera, no? Es como cuando alguien nos sorprende con algo muy interesante. ¿Qué le pasa? No terminamos de entender hasta que nos explican. Entonces el ángel le explicó a María. Le dijo, María, no seas tan techo duro, escúchame bien lo que te voy a decir. Y le dijo el ángel a María, no temas, no tengas miedo, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? ¿Cómo puede ser posible esto? Porque yo no conozco varón. No he tenido contacto íntimo con ningún varón. ¿Cómo puede ser esto? Entonces el ángel le dijo, María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible
para Dios, porque nada hay imposible para Dios. Decirle al que está al lado tuyo, nada hay imposible para Dios. Amén. Entonces María responde al ángel. ¿Y qué le dice María? Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Usted puede después continuar leyendo esta hermosa historia en su hogar, en la tranquilidad de su hogar, o en el parque cuando va a tomar mate a compartir con su familia. Pero quiero hoy compartir con ustedes algunos pensamientos, porque ¿sabe qué? Nuestras decisiones marcan nuestro destino. Nuestras decisiones hoy marcan nuestro futuro. Nuestras decisiones, según sea la decisión y la acción que yo tome con respecto a la palabra que Dios derrama sobre mi vida, va a ser lo que va a suceder con mi vida, con mi familia, con nuestra congregación, con nuestra ciudad el día de mañana. A lo largo de la lectura de las Escrituras, nosotros podemos ver que Dios siempre hace una invitación. Dios siempre marca, por así decir, el camino. Dios siempre está hablando al ser humano y resulta ser que, algo muy interesante, las cosas no suceden así porque sí nomás, sino que la responsabilidad de la decisión con respecto a qué es lo que se hace con lo que Dios habla es siempre del ser humano. Siempre. Y a consecuencia de esas decisiones es después lo que sucede con la vida. Fíjese, en el huerto del Edén se sitúa Génesis capítulo 3, capítulo 1, 2, 3, al principio de la palabra del Señor. El Señor le dice a Adán y a Eva, de todo lo que hay en el huerto ustedes pueden comer. Pero fíjense, ven ese árbol, ¿cuál era? Ayúdenme, el árbol de ¿cómo se llamaba? De la ciencia, muy bien, de la vida, de la ciencia, del bien y del mal, ¿no es cierto? Bien, entonces dice, ese árbol lo pueden mirar, lo pueden tocar, pueden tomar tereré a su sombra o mate caliente como quieran, o un tecito, un cafecito, lo que sea, pero no pueden comer de él, porque el Señor les dice ya de antemano, el día que de él comieren, ¿de cierto? Bien. ¿Quién decidió comer? ¿Dios los obligó a comer? No, sencillamente fueron incitados y ellos decidieron. Ellos decidieron tomar del fruto, no solamente tomar, sino también comer de ese fruto. Y bueno, y tenemos las consecuencias hasta el día de hoy. Las decisiones equivocadas llevan a desenlaces equivocados, desenlaces desastrosos. En cambio, las decisiones correctas nos llevan a una vida de plenitud, nos llevan a una vida de bendición, nos llevan a una vida de crecimiento, de cada vez alcanzar mayores cosas. No solamente en el Señor, porque no encerremos el mensaje de la Escritura a estas 4 paredes a la iglesia y salimos de aquí y hacemos la nuestra y no tiene nada que ver. No. La decisión que nosotros tomemos con respecto a lo que Dios nos dice tiene que ver con nuestra vida íntegra o integral, con todas las áreas de nuestra vida. Tiene que ver con lo familiar, tiene que ver con lo personal, con lo íntimo, tiene que ver con lo laboral, tiene que ver con lo profesional. En fin, en todas las áreas de nuestra vida está involucrada nuestra vida cristiana. Yo espero que al salir del templo no nos saquemos la gorrita de cristiano y nos pongamos la gorrita del mundano, porque no tiene sentido, seríamos unos fariseos terribles. Pero bueno, nuestras decisiones tienen que ver con esto. En la Escritura que hemos leído en este pasaje, he encontrado
algunas decisiones que tomó María que la llevaron justamente a ser una de las mujeres más, si no la mujer más importante de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Y porque justamente fue quien tuvo en su vientre a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahora, vamos a meternos un poquitito. Si usted quiere, aquellos que anotan y que les gustan a veces cómo se llama el sermón se llama Yo decido. Yo decido. Porque encuentro aquí que María decide varias cuestiones. En primer lugar, nosotros decidimos en qué lugar vamos a estar. Yo decido en qué lugar voy a estar. Ustedes esta mañana decidieron en qué lugar querían estar desde las 10, 10 y media de la mañana hasta la 1, 1 y media, 2, 3 de la tarde, que vamos a estar hoy. No tanta, no. Ustedes decidieron, ¿o no? Nadie los obligó a venir, quizás algún adolescente, algún niño, ¿no? Vinieron porque los padres lo trajeron, vos venís o venís, y bueno, pero es parte justamente, decidieron obedecer a sus padres. Entonces, pero pastor, si no obedezco me quedo sin helado. Y bueno, vos decidiste comer helado, por eso obedeciste. O sea, todo tiene su decisión, ¿verdad? Decidimos venir aquí. Decidimos estar en la casa del Señor, a venir y compartir un tiempo con nuestros hermanos. Decidimos estar. Fíjese que dice que la palabra del Señor, la escritura que nosotros acabamos de leer, dice que el ángel se presentó donde María estaba. El sexto mes, el ángel Gabriel, dice el versículo 26, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida. La pregunta que me hago es, ¿dónde estaba María? Dice que entrando el ángel donde ella estaba. Quizás María estaba en su momento de devocional, hablando con Dios, justamente sobre estas cosas. Señor, has prometido un Salvador. Señor, ¿qué es lo que va a ser del futuro del pueblo de Israel? Señor, estaba en comunión con Dios, porque el ángel se aparece donde ella está. Y ella tiene su corazón abierto. Ella decidió estar en el lugar donde Dios podía sentirse en completa libertad para hablar a su corazón. Si ella hubiese estado en el Tinder, o si hubiese estado en el Facebook, o si hubiese estado, ¿no?, en algunos, es muy difícil que el ángel con toda libertad podría haberle revelado lo que le reveló. Si ella hubiese estado quizás, hablando de más de sus vecinos con sus vecinas, es muy probable que el ángel tampoco hubiera venido, porque su corazón, su mente, su vida no estaba allí dispuesta para recibir una revelación del Señor. Nosotros decidimos dónde queremos estar. Evidentemente, cuando yo decido el lugar donde quiero estar, voy a estar preparado, ya sea para recibir bendición de Dios, recibir fortaleza de Dios, recibir una nueva visión de la vida o enterrarme aún más. Porque también en esto que ella decidió dónde estaba, y así como nosotros decidimos dónde vamos a estar, también se decide con quién estar. Yo decido con quién estar. No es que mis amigos o mis amigotes, no sé cómo quieras llamarle, aquellos que por ahí no tienen una vida muy, muy correcta, aquellos que por allí sabemos que nos pueden llevar por el mal camino, nos agarran de la nariz y nos llevan de prepo. No, nosotros decidimos. Nosotros somos los que... A veces le echamos la culpa a los de afuera. Nosotros sufrimos de proyección. En psicología la proyección es echarle la culpa al otro de lo que me está pasando a mí. Es proyectar en el otro mis propias deficiencias, mis propias falencias. Entonces sufrimos de proyección. No, yo caí en pecado moral porque me tentó.
¿Pero quién decidió? Pero me tentó. ¿Pero quién decidió? Y yo decidí. O sea, somos muy duros para darnos cuenta que nosotros somos, o para reconocer de que nosotros somos los que decidimos dónde queremos estar y con quién queremos estar. ¿Me sigue hasta acá? María decidió estar en el lugar adecuado y luego, fíjese, luego decidió con quién quería estar. Porque dice que inmediatamente fue a ver a su parienta Elizabeth y se quedó allí 3 meses con ella. Ahí han pasado muchísimas cosas. Porque entre ambas, eran 2 escogidas, 2 elegidas del Señor. Fíjese que cuando María llega a la casa de Elizabeth, el niño que estaba en el vientre de Elizabeth saltó. Y dice que fue llena del Espíritu Santo. Al escuchar la palabra de María nomás, Juan el Bautista, que estaba en la pancita de Elizabeth, reconoció que era la mamá de su Señor. Ahora, nosotros decidimos con quién queremos estar también. Tú decides con quién quieres estar. Yo decido con quién quiero estar. Nadie me obliga a estar con absolutamente nadie. Tenemos que tomar la sabia decisión en qué lugar y con quién estar. Por otro lado, lo que veo en este relato es que María decidió qué hacer con su cuerpo. Hoy se habla mucho, y las damas sobre todo están hablando mucho, de que este es mi cuerpo y yo decido hacer con mi cuerpo lo que yo quiero, ¿verdad? Lo escuchamos en los noticieros, en las propuestas políticas, los escuchamos en un montón de cosas. Ahora, fíjese qué interesante lo que dice. Versículo 29 dice, ella cuando lo vio se turbó, el ángel le habla en el versículo 30, dice, María no temas porque hallaste gracia, y el versículo 31 y 32 son claves. ¿Por qué? Ahí vemos qué era lo que ella decidió con respecto a su propio cuerpo. Así como somos desafiados nosotros a decidir qué es lo que vamos a hacer con nuestro cuerpo, con el mío, no con el del otro, con el mío. ¿Está? Fíjese lo que dice. Versículo 31 dice, y ahora, le dice el ángel a María, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Las palabras del ángel. Le estaba diciendo que iba a ser mamá y que iba a ser mamá de una persona realmente trascendental en la vida de la humanidad. Pero aquí en el versículo 34 es donde encontramos qué era lo que había decidido María con respecto a su propio cuerpo. Fíjese que dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y no conozco varón es una forma coloquial, digamos con cierta altura y recato, de decir yo no he tenido relaciones sexuales. Me he guardado para Dios y me he guardado para quien va a ser mi esposo. ¿Sí? ¿Me sigue hasta acá? Yo decido sobre mi cuerpo, yo decidí sobre mi propio cuerpo que yo iba a ser leal al Señor y me iba a guardar a Dios hasta que llegara el momento del matrimonio. ¡Qué tremendo! Varones, porque esto no es solamente para las damas. Nosotros decidimos qué es lo que vamos a hacer con nuestro cuerpo. Nadie te obliga. Ninguna bella dama te obliga a que tengas relaciones íntimas con ella, por más que te guste. Tú eres quien decides. Yo soy quien decido ser fiel al Señor, ser fiel a mi cónyuge, ser fiel a quien está a mi lado. Yo decido. Nadie me obliga, nadie me lleva de la nariz. Interiormente el diablo está luchando ahí con nosotros para que nosotros decidamos incorrectamente, pero la decisión siempre va a ser nuestra. Y María decidió guardarse para el Señor
y para su futuro esposo. En tercer lugar, quiero decirles de que aquí encuentro de que María decidió obedecer a Dios. Yo decido qué hacer con la revelación que Dios me dio. Dios hoy nos dio una palabra. Interesante, ¿no? Interesante lo que Dios nos dijo, que Él trae almas, que Él trae personas, que Él quiere un avivamiento, tiene un plan con la iglesia. Ahora, amados, amadas, nosotros somos los que decidimos qué es lo que vamos a hacer con esa palabra. Si dentro de 10 años no se cumple lo que el Señor nos dijo, no podemos echarle la culpa y no porque resulta que en Argentina estábamos en una depresión económica muy grande y no podíamos hacerlo y no porque la gente era muy dura y no porque las ideologías eran muy fuertes y no porque no es la culpa del otro, es lo que nosotros decidimos hacer con la palabra que Dios nos ha hablado. Nosotros decidimos. Nosotros decidimos. Fíjese que la respuesta de María al ángel fue: hágase conmigo conforme a tu palabra. Claro, para nosotros no nos resulta muy trascendente esto, pero para ella era una cuestión de vida o muerte. ¿Por qué? Porque si se encontraba que una joven como María, estando ya comprometida en casamiento con otro joven, se encontraba que estaba embarazada, la suerte de ella estaba echada. Tenía que morir, era apedreada, de acuerdo a las reglas, a las costumbres, a la cultura de su tiempo y a la ley. Ella sabía el riesgo que estaba corriendo. Ella sabía que se iba a enfrentar a situaciones extremadamente difíciles. Y no solamente con la sociedad, sino también con su propio novio, con José. ¿Cómo le iba a decir ella a José que estaba embarazada? ¿Cómo se le podía presentar? Ay, estoy embarazada. ¿Cómo? ¿Qué? ¿De qué? ¿De dónde? ¿De quién? ¿Cómo fue? Y no, vino un ángel. ¿Qué? Un ángel te va. O sea, a ver, tenemos que bajar un poco el relato a nuestra realidad. Nosotros a veces somos demasiado románticos y pensamos que, y no, el ángel, sí, no había reacciones humanas, cuando en realidad había reacciones humanas. ¿Por qué se cree usted que José la quiso dejar? José necesitó, el novio de María, necesitó un trato con el ángel, una revelación con el ángel también. Y también José tuvo que decidir si le creía al ángel o no. O sea, todo es cuestión de decisiones. Hermanos y hermanas, la respuesta de María revela justamente que ella decidió obedecer al Señor, aunque esto fuese difícil y aunque su propia vida estuviese en juego. Nosotros hemos de decidir también qué es lo que hacemos con la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. La Biblia afirma que frente a nosotros, hermanos y hermanas, siempre tenemos dos caminos. Recuerda, hay dos caminos, el estrecho y el amplio. El amplio que lleva a la perdición y el estrecho que lleva a la salvación eterna. Ahora, ¿quién va a decidir por qué camino transitar? Nosotros. Dios nos presenta los dos caminos. Frente a nosotros están los dos caminos. Nosotros somos los que decidimos por qué camino vamos a transitar. Nosotros tenemos preciosas y grandísimas promesas de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestra iglesia, lo que recién decíamos. Y nosotros somos los que decidimos qué es lo que vamos a hacer con ellas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dijo el Señor. Y esta palabra no solamente es para aquellos que no tienen a Jesús en su corazón. Esa palabra es para ti y es para mí. Cuando la pastora hizo la invitación hace un momento para orar por las necesidades, y si tú tenías una necesidad y te quedabas en tu asiento, tú eras quien decidías pasar o no, creerle a Dios o no. Tú decidiste. Nadie te dijo quédate en la silla, como tampoco nadie te obligó a venir adelante. ¿Me explico?
Entonces, nosotros somos los que decidimos. Está la invitación del Señor. Yo estoy a la puerta y llamo. Y esto, cuidado, que esto se lo dice a la iglesia, no se lo dice a los no creyentes. Lea Apocalipsis, capítulo 3. Es el mensaje de Jesús a una iglesia que está dormida, a una iglesia que no le está prestando atención a lo que Dios dice. Y Jesús le dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que escucha mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿De quién es la decisión? De él. La decisión es de la iglesia. La decisión es tuya. La decisión es mía. ¿Qué es lo que voy a hacer con lo que Dios me dice? Isaías 55 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. A todos los sedientos, venid a las aguas. Si tú tienes sed y no vienes a las aguas, no es porque las aguas no estén, es porque tú no te mueves. He escuchado muchísimas veces a muchos cristianos decir, sí, Dios dijo y al final no hizo nada. No es que Dios no hizo nada. Dios estuvo allí. Sucede que tomamos la decisión incorrecta de estar en el lugar incorrecto, de no hacer nada con respecto a la palabra que Dios ha derramado sobre nuestro corazón. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Amados, el llamado de atención de nuestro Señor hoy día es, en el nombre, gracias Gera, en el nombre del Señor, escuchemos y decidamos correctamente. Decidí sobre en qué lugar y con quién vas a estar. Eso tiene que ser una decisión tuya y tienes que llevarlo a la práctica. Del dicho al hecho, dice el refrán, hay mucho trecho. No te quedes en el decir, si yo quiero, hacelo. Pero me cuesta. Nadie dijo que iba a ser fácil. Pero sí el Señor te dice, todo es posible al que cree. Todo es posible al que cree. No hay nada imposible para el Señor. Es lo que le dijo a María. Hija, no te hagas problema, todo es posible al que cree. Decidamos correctamente en qué lugar queremos estar. Decidamos con quién vamos a estar. Decidamos guardar nuestro cuerpo, nuestros miembros para el Señor. Conservarnos en santidad, en honestidad, en honorabilidad, en fidelidad hacia el Señor, hacia nuestros semejantes. Decidamos decirle sí al Señor.